estoy contento. Digo, prediqué allí, pero no me volvieron a llamar, no le gusta. Así que es un privilegio y también una responsabilidad. Y en esta mañana, pues, espero ser claro y espero que entendamos lo que el Señor nos quiere decir a través de este capítulo. Así que estamos en el libro de Hechos, capítulo 13. Y antes quiero leer otros dos versículos para que entremos en el contexto. Normalmente cuando pensamos en el evangelismo, vamos a los versículos. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este versículo lo entendemos como un mandamiento. Que dice, id, es un mandamiento, es una obligación. Entonces, si yo no voy a predicar, estoy desobedeciendo un mandamiento y estoy en rebeldía con el Señor. Y el segundo versículo, en Hechos 1:8, también lo usamos mucho cuando hablamos de evangelismo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no vemos un mandamiento, sino que estamos viendo una profecía. El Señor, antes de ascender, está diciendo lo que va a pasar. El Evangelio crecerá en Jerusalén por persecución, se extenderá, irá hasta el final del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, en Jerusalén hay el apedreamiento de Esteban y por persecución los cristianos tienen que salir corriendo y las buenas nuevas se alejan. En el libro de Hechos también encontramos a Felipe y el etíope. Y no había ido a Etiopía, sino que Felipe encuentra al etíope que andaba por allí y le predica. Pero Felipe sí que va a predicar a Samaria y a Judea y cumple esa parte. Así que tiene Jerusalén, Judea, Samaria y Hechos 13 es cuando el Evangelio va a empezar a correr por todo el mundo hasta el final de la tierra. Así que la predicación va en dos partes. Primero el Evangelio de las Naciones y luego veremos el discurso de Pablo en este mismo capítulo. Así que aquí vemos que Pablo va a salir, aún es Saulo, va a salir a predicar sin ser perseguido. Va a salir a predicar porque el Espíritu Santo los va a enviar. Quiero que vayas al capítulo 12, versículo 25. Y si podéis ir poniendo el mapa. Dice, Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén a Antioquía. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, Antioquía lo vemos allá arriba, Antioquía de Siria, y Jerusalén más abajo, ¿no? Alguien había profetizado, y profetizar hoy en día es hablar de parte de Dios, no es revelar el futuro ni nada nuevo. Si yo estoy predicando que pague los impuestos, lo que es de Dios a Dios y al César, y tú no lo haces y viene Hacienda y te pone una buena multa, no es que yo estuviera diciendo el futuro, te estoy diciendo lo que Dios dice. Pues aquí lo que venía era una hambruna y Saulo y Bernabé habían bajado desde su iglesia hasta Jerusalén a llevar en mano la ayuda para que los creyentes en Jerusalén no tuvieran hambre. Y regresan otra vez a Antioquía de Siria. Y ahí, por así decirlo, en la base de Saulo y de Bernabé, donde va a iniciar el primer viaje misionero. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Y cómo era esta iglesia? Había profetas
había maestros y había, digámoslo así, una colección muy diferente de personas. Era una iglesia mixta, llena de judíos y gentiles. Por ejemplo, Bernabé, en verdad se llamaba José, pero le cambia a los apóstoles el nombre. Bernabé quiere decir como corazón que consuela, como alguien consolador, alguien que tenía ese don. Era un levita. Y los levitas se encargaban del templo, de la alabanza, del culto, por así decirlo hoy en día, ¿no? Era alguien que había nacido en la iglesia, ¿no? Alguien que llamaríamos hoy en día alguien de cuna de iglesia. Sus padres o sus abuelos nacieron en la iglesia y él sabe cuándo se levanta, se canta, cuando en la ofrenda. Él conocía todo. Era una persona nacida en la iglesia. Luego viene Simón el Níger. Y Níger significa negro. Y el siguiente nombre es Lucio de Cirene. Vienen juntos. Y se entiende que Cirene estaba en Libia, por lo cual era muy probablemente alguien con la tez negra. Y en Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, Pablo lo nombrará en otras epístolas, que venía del campo a que llevase la cruz. Hay gente que es el mismo que llevó la cruz, el que se está hablando aquí, pero no hay una evidencia explícita. Pero sí podría ser alguien que pasaba por allí y había llegado a ser parte de la iglesia. Alguien de cuna, alguien que pasaba por allí. Lucio de Cirene, quizás un amigo de Simón. Y luego tenemos a Manaén, que nos dice, se había criado con. Cuando se usa ese término, quiere decir que se ha criado como un hermano adoptivo, que ha tenido la misma educación. Y Herodes el Tetrarca, en el capítulo 12, es el que muere de gusanos, es un idólatra total, criado en el palacio. Y entonces este Manaén lo podríamos definir como alguien inalcanzable. Cuando leía esto pensaba en Juan Luis Guerra, le conocéis, ¿no? Y si conocéis el testimonio, pues él siendo un cantante de mucho éxito, estaba en adicciones y en depresión, pero alguien fue a su puerta y le dijo, hola, vengo a hablar de Jesús. Alguien valiente alcanzó a ese inalcanzable. Pues Manaén era alguien así, de un ambiente elitista, un ambiente totalmente depravado e idólatra, se había convertido. Y el último nombre es Saulo, que era alguien súper religioso. Él se define como fariseo entre los fariseos, pero que había dejado todo por el Evangelio. Así que como iglesia nos podemos sentir así. Quizás tus padres eran creyentes, quizás un día pasabas por aquí y entraste, o quizás alguien te fue a buscar porque eras inalcanzable. Pues esa es la iglesia de Antioquía, y esa es la iglesia donde estaban Pablo y Bernabé. El versículo 3 y 4 nos muestra una iglesia que sirve, que ayuna, que adora. Y en esta iglesia, Saulo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo. Así que vemos que ¿quién envía? El Espíritu. No por méritos, no porque fueran más famosos, sino que es el Espíritu el que los elige. No es por su propio deseo. Y hay una imagen muy bonita en estos versículos que dice, les impusieron las manos y los despidieron. Y no es que te estemos dando permiso, que también, sino que la iglesia los arropa, los aprueba y los envía siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Así que tenemos esta iglesia tan peculiar, que puede ser como una nuestra hoy en día, donde Dios llama a que dos personas salgan. Son elegidas. Así que el versículo 4 y 5
comienza el viaje. Descendieron si ponemos el mapa, para verlo un poquito, descendieron a Seleucia y de allí llegaron a Chipre, porque Bernabé era de Chipre, van a Salamina, de Salamina van a Pafos, ¿m? Y están enseñando en las sinagogas de los judíos. Y fijaros, el versículo 5 dice, tenían también a Juan Marcos de ayudante. ¿Y él había sido elegido? ¿Él había sido enviado? ¿Le habían puesto las manos? Él se une a ese viaje, pero no está enviado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Primero van a la conocido, no hace falta mapa, van a Chipre y siempre la estrategia de Saulo aún es ir a las sinagogas, ¿sí? Así que empiezan a predicar y pasaremos muy rápido esto, del 6 al 11. Tienen el encuentro con el mago. ¿Mm? Cuando la Biblia aparece Bartimeo, el ciego que extiende la capa, es hijo de Timeo. Bar Jesús es el hijo de Jesús. Y más que entender un mago como un trilero, alguien que hacía trucos, era un sabio, alguien que profetizaba, pero no de parte de Dios. Y tenemos aquí dos personajes. El mago, que luego lo llaman Elimas, sería como su nombre artístico, por así decirlo, y Sergio Paulo, que nos dicen que era un varón prudente. Prudente porque quería oír la palabra de Dios. Y el versículo 9, en este encuentro, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y es la primera vez que vemos el cambio de nombre en este capítulo y en este versículo, hace el milagro. Los ojos de este mago son cegados, ¿no? Busca cómo poder manejarse porque no ve. Hay como una lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Mm? Pero quiero que nos fijemos en el versículo 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. No cree por el milagro, no cree por lo que había pasado, sino cree por la doctrina del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de este encuentro? Que el Evangelio empieza a correr. Han sido enviados, empiezan su primer viaje misionero, el Evangelio empieza a las naciones y la palabra del Señor, por su doctrina, por su palabra, no por los hechos, empieza a correr. Y vamos a leer hasta el 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia no nos dice las razones. Hay gente que dice porque tenía nostalgia de Jerusalén. Otra vez leí que le picaban los mosquitos y demás. Otros creen que como no mandaba a su tío y mandaba a Pablo, se enfada y se va. Pero la cuestión es que él no había sido elegido por el Espíritu Santo. Él no había sido enviado. Él se había unido a este viaje y la consecuencia es que el primer equipo misionero de la historia se separa. Luego se unirán otra vez y se arreglarán, ¿no? Pero es la consecuencia. Entonces vamos a aprender tres cosas en estos 13 versículos. Y ya pasamos al discurso de Pablo. Una es la necesidad de congregarnos para poder servir a Dios. ¿Mm? Para servir a Dios tenemos que ser parte de la iglesia. No podemos hacer obra si no estamos arropados por la iglesia. ¿Tienes ganas de servir al Señor? Sé parte de una iglesia. Que la iglesia te acompañe, te respalde, ore por ti en el ministerio que estés llamado a realizar. La iglesia oraba y ayudaba. Y aquí aprendemos una segunda cosa. ¿Quieres servir al Señor? Adórale en la iglesia,
pero también adórale en tu casa. Si no, es muy difícil que el Señor te llame. Y hay una tercera cosa, paciencia. Más o menos calculan que hasta que Pablo sale en su primer viaje, pasan 10 años. 10 años de espera, de preparación, hasta que el Señor encamina todo. Congrégate, adora al Señor y ten paciencia. Y esto lo podemos resumir con Juan 3:30, cuando dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo me. Vamos al versículo 14. ¿Podemos poner el mapa otra vez? Ellos pasando de Perge, ya cruzan y estaríamos en Turquía. Llegaron a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria, la iglesia, Antioquía de Pisidia, ¿vale? No nos confundamos, estamos ahí. Y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Quiero explicar un poco cómo era la sinagoga. Nosotros tenemos un culto muy parecido. Normalmente, en esto no es parecido, ¿vale? Los judíos, hombres estaban a un lado, las mujeres estaban aparte a otro, en otro lugar menos privilegiado, los niños a otro, y luego los gentiles, que es todo el que no era judío de nacimiento, estaba al fondo. Así estaban distribuidos. Y entonces, normalmente, si vas a Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga de Capernaum, alguien leía la palabra, leía la ley y se sentaba en la cátedra de Moisés. Y la cátedra de Moisés es una silla, normalmente de piedra, un poco ornamentada, donde el que había leído explicaba la palabra, ¿no? Era como nuestra predicación hoy en día. Pero hay una parte aquí también que vemos que nosotros tenemos los saludos y los anuncios. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué quería decir esto? Yo vengo de visita y me dicen, Juansa, bienvenido, ¿quieres decir algo? Pues sí, traigo saludos de la iglesia de Molins, de tal y de cual. Sin embargo, Pablo no hace eso. Aprovecha la oportunidad, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, empieza a dar su discurso. No era el invitado a predicar, no era el que se iba a sentar a explicar la palabra. Aprovecha los saludos para predicar claramente el Evangelio. Y este primer discurso de Pablo que se registra en la Biblia, habría más, pero es el primero que tendremos registrados, es una mezcla del discurso de Esteban, porque si recordáis, cuando apedrean a Esteban, Saulo está guardando la ropa, y esa experiencia de ver a ese hombre con ese gozo y hablando del Señor antes de morir, le debió impactar. Es una mezcla del discurso de Esteban y una mezcla del discurso de Pedro el día de Pentecostés. Eso lo podemos tener en mente. Así que dice, varones israelitas y los que temen a Dios. Los israelitas son los judíos. Luego tenemos los prosélitos, no judíos de nacimiento que se habían convertido al judaísmo. También simpatizantes de Yahvé. Y luego los gentiles, varones israelitas y los que temen a Dios. Y va a empezar el discurso. Voy a leer del 16 al 26, lo podemos seguir leyendo aquí. Y quiero que tengas esto en mente. Recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. No va a dar nueva información. Ahora vamos a tener toda una clase de la historia de Israel. Eran judíos, estudiaban la ley, la memorizaban y conocían todo lo que Dios había hecho por ellos.
Y para resolver este discurso, para hacerlo rápido, voy a utilizar una apologeta. Si lo puedes poner. Schaeffer, otra diapositiva que hay. Francis Schaeffer, pastor, evangelista, apologista y profeta, ¿vale? Hablaba de parte de Dios, no develaba el futuro. Lo vuelvo a recalcar. Si podéis ver en internet algo de Schaeffer, hay un vídeo de 20 minutos que explica su vida. Él nace en una familia cristiana y durante su juventud y niñez va a iglesias muy conservadoras, a iglesias muy liberales. Hace un seminario, creo que es metodista al final, es pastor y el Señor, el Espíritu Santo, le envía a Europa de visita. Y él acaba en Suiza abriendo una casa muy grande, se llama Labri, esa comunidad, y él defiende la fe a través de la cultura, de las preguntas, de la ciencia. Realmente a su casa iba gente de todo tipo, económica, social, religiosa, de todas las partes del mundo, a buscar respuestas. Y él, por medio de los diálogos, de las reflexiones, sobre todo del arte y la cultura, les llevaba a la fe cristiana. ¿No? Pablo vamos a ver que va a ser muy agresivo. Schaeffer, ¿tú tienes respuestas? ¿Quieres respuestas a tu vida? ¿Tus preguntas existenciales? Ven aquí y hablamos, ¿no? Hace esa comunidad donde la gente se siente cómoda y donde la gente expresa sus dudas, sus inquietudes. Apologética en griego es defensa, ¿no? Defensa de la fe. Y defensa de la fe no es imponer tus creencias al otro. ¿No? Dos ejemplos muy malos que he visto últimamente. Hay un vídeo de un señor enano que está en el autobús con los cascos y alguien le interrumpe, se quita los cascos y ¿sabéis qué le dice a la persona? Jesús también te ama. Y él dice, ¿cómo que también? Porque si así, también me ama Jesús, ¿no? El que va a presentarle el evangelio ya le falta el respeto interrumpiendo lo que está haciendo y encima le falta el respeto diciendo, también te ama. Y escuchaba otra chica que se sienta en el metro, ve a una chica al lado y le dice, Dios ha muerto por tus pecados. Dice que la otra chica abrió los ojos así y dijo, qué fuerte, y se fue a la otra esquina del metro. Entonces ese evangelismo falla, ¿no? En Molins hay una señora que va andando con la Biblia y el móvil y a todo el mundo te dice, Dios te ama, bendiciones. Y yo la primera vez me quedé un poco así, ya lo sé, pero no sabía qué más decir, ¿no? Pero no va más allá, solo te dice eso y me dice mi mujer, no, si a mí también me lo ha dicho, pues yo no me lo había encontrado. Pasaba la policía y también le dijo que Dios le amaba, pero no, se queda ahí, no llega a tener una conversación, no llega a las preguntas de esa persona. Entonces, a lo que voy, Schaeffer tiene 3 puntos. El punto de tensión, el empujar y el quitar el techo, ¿vale? ¿Qué es el punto de tensión? Se refiere a la contradicción interna que experimentan las personas cuando sus creencias o presuposiciones chocan con la realidad. Ejemplos claros. Gente que conozco, ¿eh? No creo en Dios, pero creo en la Virgen de mi pueblo. Yo esto lo he escuchado. Otra presuposición. El Evangelio es un cuento anticuado, pero yo creo en el horóscopo y las energías. Otra persona. No creo en el más allá, pero siento que alguien, un difunto, un padre o un abuelo, me acompaña o me guía en mi día a día, ¿no? Y ahí estamos viendo una contradicción. No creo en Dios, pero sí en un ídolo. No creo que hay Dios ni más allá, pero siento que alguien me ayuda. Lo que tú me estás diciendo como evangélico es anticuado, pero yo creo en ciencias oscuras o espiritismo de muy anticuado también, ¿no? Entonces es un punto de tensión en la persona. Y Pablo lo que va a hacer es
llevarles a un punto de tensión. ¿Vale? Empezamos a leer. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y por 40 años. Quitado este, le levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará conforme todo lo que yo quiero. Y en David va a estar el punto de tensión. Vamos a leerlo. Desde la descendencia de este, y conforme a la promesa, subráyalo, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ellos conocen su historia, ellos conocen todo lo que ha hecho Dios por ellos, y ellos conocen el pacto davídico, segunda de Samuel 7. ¿Qué es el pacto davídico? Dios promete un rey eterno y un reino eterno. ¿Qué entienden los judíos? Si tenemos rey y templo, somos invencibles. Es un nacionalismo muy mal entendido. Pablo habla a ellos, conociendo esto. Los que estaban fuera de Jerusalén tenían también la espina clavada de no haber regresado a su tierra en el año 70. Y Pablo les lleva al punto de tensión diciendo: vosotros pensáis que ese rey iba a ser para siempre, pero han venido los babilonios, han venido los romanos, han venido los sirios, han venido los egipcios, y esa promesa que vosotros creéis no se ha cumplido. Ese es el punto de tensión al que los lleva Pablo. Y es más, en el versículo 26 les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que en vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviado la palabra de Dios. ¿Cómo les lleva la atención? El Mesías ha llegado, es Jesús, y trae la salvación, trae la liberación espiritual, no solo a los judíos, sino a todos. Y eso para los judíos debía ser chocante y muy, muy agresivo, que se estaba llevando a ese punto de tensión. He dicho que el segundo punto es el empujar, ¿no? El apologeta Seifer nos dice: empujar implica guiar a las personas hacia conclusiones lógicas de sus propias presuposiciones, en lugar de imponer nuestras creencias. Seifer sugiere ayudar a las personas a reconocer las implicaciones de sus propias ideas y llevarlas a una reflexión más profunda. Tú crees esto, pero yo te quiero llevar a una reflexión, ¿no? Al que no cree en Dios, pero cree en la Virgen, puedes preguntarle qué es lo que le atrae de la Virgen, de su pueblo, o cómo ha impactado en su vida. No le está diciendo: eso dice no tendrás ídolos. Le estás llevando a una reflexión. Oye, ¿esto es lo que crees? ¿Qué te aporta? ¿Qué te beneficia en tu vida? Y él es el que tiene que pensar, ¿no? Al que cree en el horóscopo y cosas así, le puedes enfocarlo a explorar la diferencia entre la fe religiosa y la creencia en estas cosas. Preguntarle, por ejemplo, ¿qué te atrae de esto? ¿O cómo crees que esto te beneficia? A la persona que cree que alguien le acompaña o le guía, le podrías decir, podrías hablarle de las creencias en el más allá, te pueden brindar consuelo, esperanza en momentos de pérdida.
y que existen ciertas perspectivas y creencias sobre la vida después de la muerte. O sea, le podrías encaminar, oye, no crees en Dios, pero sí crees que hay algo detrás de la muerte. ¿Mm? Eso es un puente a nuestra actualidad. Pero ahora vamos a ver cómo lo hace Pablo en la sinagoga. Vamos a leer del 27 al 34. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, aquella promesa hecha a vuestros padres. Y aquí es donde lo va a empujar. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Él les va a empujar a decir, ese Mesías, ese Rey eterno que tanto esperáis, lo habéis matado. Indirectamente, porque los judíos mataban apedreando. Entonces yo lo entrego y me lavo las manos. Y los romanos crucificaban, y Pilatos, ¿qué hace? Estos son los que quieren matarlo. Pablo dice, esa promesa ha venido, se ha cumplido, ha muerto, ha resucitado. ¿Mm? Fijaros, Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Cuando leemos mi hijo eres tú, yo te engendré, es un texto que utilizan testigos de Jehová y mormones. Agarran ese salmo y están diciendo que Dios es un ser menor porque ha sido engendrado. No está a la misma altura que Dios Padre y que el Espíritu Santo. Pero si ves el contexto, está hablando de la resurrección. Una imagen muy sencilla. Si tú vas a ver a tu hijo, a tu hija al campo de fútbol y de repente mete gol desde el centro del campo, dices, wow, ese es mi hijo, ¿eh? Qué gol ha metido, ¿no? O hace una obra de teatro y lo hace muy bien, ¿no? Como padre te sientes orgulloso, toca un instrumento y dices, wow, ese es mi hijo, el que yo he engendrado. Aquí lo que se refiere es que Dios aprueba la obra de Jesucristo. Aprueba su muerte y su resurrección. Es lo que nos quiere decir esta imagen. ¿Cómo le chocaba esto a los judíos? Oye, punto de tensión. Ese Mesías ha venido y vosotros lo habéis matado. Pero ha resucitado. Vuestra ley, vuestra promesa, todo lo que estudiáis, se ha cumplido. Les está empujando a la fe, a que dejen la ley y a que pasen a la gracia del Señor Jesucristo. Así que Pablo va a empujarlos. Y nosotros debemos empujar a la gente, como he dicho, ¿no? Adaptarnos a cada persona y el objetivo es fomentar una reflexión, un diálogo respetuoso, no llegar a imponer nuestras creencias, ¿no? Queremos que se acerquen a Dios, queremos explicarles nuestra fe, defender nuestra fe. Tenemos que tener ese arte para poder llegar a las personas. Y Pablo está tratando con judíos estudiosos, y les está dando en lo que conocían, les está dando en la ley. Así que les lleva la atención, les empuja, y lo tercero que hace es quitar el techo. Tenemos que quitar el techo, sacarles de su refugio, ¿no? Quitar el techo se refiere a desafiar las falsas seguridades o refugios en los que las personas se apoyan para enfrentar la verdad.
Vuelvo al primer caso. El que no cree en la Virgen, en Dios, pero cree en la Virgen, ¿no? ¿Cuál es su refugio? Pues esta creencia le puede dar un sentido de comunidad. Yo pertenezco a esta cofradía. Un sentido de tradición. Hago lo que hacían mis padres. Incluso un sentido de protección, ¿no? Tengo esta incongruencia, pero soy incapaz de salir de esto porque me ofrece esto, esto y esto. Alguien que cree en el horóscopo o en cosas así, esto puede proporcionarles una sensación de dirección, autoconocimiento y conexión con el universo. Si yo te creo el Evangelio, pero si yo en el periódico leo cómo me va a ir el día, pues eso me guía mejor, ¿no? Y no salgo de ese techo, de esa falsa seguridad. La persona que cree que alguien que ha muerto cercano le guía o la acompaña, pues esta creencia puede brindarles consuelo emocional y una sensación de conexión continua con sus seres. Bueno, pues yo me refugio en esto, ¿no? O en esta persona. Y no acepto el Evangelio. Pues vamos a ver cómo Pablo les va a quitar el techo. Versículos 34 a 41. Y en cuanto al que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Cita Isaías 55:3. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Y el versículo 39 es el clave. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Ellos están resguardando, protegiendo en la ley. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y vuelvo a citar a Habacuc 1:5. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque ya hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os los contare. ¿Cómo les quita el techo? Os estáis refugiando en la ley, pero ahora es el tiempo de la gracia. ¿Alguna vez habéis escuchado esta expresión? Menos mal que estamos bajo la gracia. ¿Sí? ¿Qué es más flexible, la ley o la gracia? La gracia. La gracia, si te has convertido, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si pecas, sí que te perdona la gracia. Pero es incómodo. No puedes estar pecando si estás bajo la gracia de Dios. Sin embargo, la ley te acusa, te acorrala, por eso tienes que ir a la gracia, porque no puedes cumplir la ley. Pero quien hace la ley, hace la trampa. Los judíos no pueden encender fuego. Entonces, no pueden montar en ascensor porque si das al botón del ascensor, hay una chispa, hay un fuego y ya estás violando la ley, te la estás saltando. ¿Sabéis qué pasa con los ascensores en sábado en Jerusalén? Funcionan solos. Tú te montas y yo no he tocado ningún botón. ¿Sabéis quién inventó el contestador automático? Los judíos. No pueden trabajar, pero si el cliente llama el sábado, yo soy un buen judío, no puedo perder trabajo, ¿eh? Invento una máquina que coja el recado y yo al día siguiente lo cojo. Hago la trampa a la ley. Imagínate que yo soy judío y quiero ver un partido de fútbol en sábado, Madrid-Barcelona, pero no puedo dar al botón porque estoy infringiendo la ley. Entonces, una de dos, o lo dejo programado y la salto, o llamo a un gentil
que ya va a ir al infierno, o del otro equipo, y ese me da el botón. Entonces la ley, se hace trampa la ley, se salta. ¿Mm? Demuestra que no puedes cumplirla. Y Pablo le está diciendo, vosotros os estáis refugiando en la ley, pero la ley no os va a salvar. La gracia es lo que os salva y la gracia es inflexible. O estás o no estás. No hay trampa a la gracia de Dios. ¿Mm? Así que Pablo, ¿qué ha hecho? Quitarle su seguridad, quitarle su refugio. Les ha llevado esa reflexión, les lleva la tensión. Hay un rey eterno, es Jesús. Este rey ha venido y la habéis matado. Y salir de la ley. Entrad en la gracia de Dios. Reconocer que Cristo ha muerto y ha resucitado y no hay otro camino para el cielo. Vamos al último tramo, del 42 al 52. Las consecuencias de la predicación, ¿sí? De ese primer discurso de Pablo. Si podéis leer, luego Pablo en Atenas va a ser totalmente distinto. Ni un texto, ni nada de la ley, solo Jesús resucitado, muerto y resucitado. Es otro foro, ¿sí? Es otro tipo de gente. Pablo busca la grieta, busca donde llevarlos hasta que se quite ese techo, ¿no? Pero aquí, como van los judíos, va bien duro a ellos. Cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quién creyó? ¿Quién rogaba? Los gentiles, los que estaban al fondo de la sinagoga. ¿Y Pablo qué es? El apóstol de los gentiles. Y despedido de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Ahí está la clave. Ahí es donde tienes que estar, en la gracia, no en la ley. Se habían convertido. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, crean expectación, ¿eh? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no jugáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recuerda, primer viaje misionero, evangelio a todas las naciones. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Igual que en el milagro con el mago, la palabra corre, ¿no? Se está cumpliendo la profecía. Cuando sube Jesús, dice que el evangelio va a crecer. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Otra vez persecución, pero el evangelio sigue corriendo, ¿no? Es el plan del Señor. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Es más literal aún. Cuando volvían a Tierra Santa, no querían traer ni el polvo de los gentiles. No querían traer nada de ellos. Yo os he predicado, no habéis querido, ya está. Hoy en día no hacemos eso. No vas a insistir a la persona y machacarla. Puedes orar por ella y quizás tú has sembrado y otro segará, ¿no? Pero ellos, unos creyeron y otros los expulsaron. Pero el versículo 52 es muy bonito, ¿no? Y los discípulos
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al final, la predicación de Pablo trae gozo, trae fruto. Ha conseguido que esa gente salga de su refugio, crea en el Señor Jesucristo, crea que son salvos por su gracia. Así que para terminar, ¿qué aprendemos hoy? 3 cosas muy sencillas. 1, estudiar y conocer las Escrituras. Porque puedes ir a evangelizar y que tú salgas evangelizado. Los creyentes pueden fortalecer su fe y estar preparados para defenderla al profundizar en el estudio de la Biblia y comprender sus enseñanzas. Cuanto más sé, más preparado estoy para compartir. No para hacer simplemente afirmaciones al otro y ya perder la batalla. Estudiar y conocer las Escrituras, compartir el Evangelio con valentía. ¿Qué hace Pablo? Aprovecha una grieta y suelta la predicación, ¿no? Coge como el momento de los saludos y esto con valentía es lo que tengo que decir, ¿no? Los creyentes pueden seguir su ejemplo al compartir su fe con confianza y sin tener temor, buscando oportunidades para hablar de Jesús y su obra. Busca temas de cualidad, de contacto, qué le puede interesar a la persona. Tiende puentes. Es un trabajo lento, pero el objetivo es presentarle nuestra fe, ¿no? Que al final las afirmaciones puedes entrar en un combate dialéctico incontrolable, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús hacía preguntas. Le iban a preguntar, él les preguntaba y ya no tenían escapatoria, ¿no? Hay que hacer preguntas que te den información del otro, que veas esas grietas, esos puntos de tensión. Puedes involucrar a la persona, no sea el que tú, yo te voy a decir todo lo que creo, no, reflexiona, lleva tú el peso, explícame por qué crees en esto o en lo otro, ¿no? Eso nos hace ser más efectivos y practicar. Si no, cuando vayas quizás sea un fracaso, ¿no? Me había pasado, vas a hablar con alguien y te vuelves peor que así. Te vas a dar la Biblia y te dicen no, y no sabes ni cómo abordar a la persona, ¿no? Estudia, conoce las Escrituras, comparte el Evangelio de una forma buena, busca esas grietas. Y lo último es vivir una vida transformada. El versículo 52 nos dice que los versículos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los creyentes pueden defender su fe cuando estamos así. Porque el vecino te ve, el compañero de trabajo te ve cómo reaccionas, cómo actúas, cómo tratas a tu mujer, cómo tratas a tus hijos, cómo estás con tu jefe. Hay gente que no va a leer la Biblia, pero que puede leer la Biblia a través de ti. Así que tiene que ser una vida que refleje a Jesús. Que digan, esta persona tiene algo, tiene gozo. A pesar de que el mundo es como es, esta persona tiene algo. Quiero entablar relación. Así que esta mañana aprendemos las 3 cosas y tenemos ese reto de aprender a defender nuestra fe. Y como iglesia, los más jóvenes también enseñarles para que sepan defender su fe. Y la obra, pues ya será del Señor. Pues hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra.